Muchas gracias a la Fundación El Libro y a Lázara Emprendimientos Editoriales por este premio que se me ha otorgado en razón seguramente de una larga trayectoria, no solo profesional, sino matizada con un fuerte compromiso público. Y yo quisiera en estas últimas palabras, y siendo muy breve, quiero decirles a los jóvenes que es muy importante ser un buen profesional, pero tal vez es más importante ser un buen ciudadano. El país destina, como aquí se ha dicho, enormes recursos financieros en la formación de un estudiante desde la escuela primaria, secundaria y la universidad. Esos recursos financieros tal vez son sustraídos a la construcción de caminos, a la realización de una represa hidroeléctrica, a la extensión de los ferrocarriles, etc. De modo que existe un compromiso con el país que hace un enorme esfuerzo para formarnos desde la niñez y para permitirnos luego darnos una herramienta útil para el resto de nuestra vida. Hoy los jóvenes tienen la suerte de vivir en una sociedad democrática, con sus más y con sus menos, pero en una sociedad democrática. No como las mujeres y hombres de mi generación, que vivimos la mayor parte de nuestras vidas bajo el signo de gobiernos autoritarios, dictatoriales, que cercenaron las libertades públicas, los derechos humanos y la libertad de expresión, y que miles de argentinos tuvieron que seguir el camino del exilio, ese doloroso camino de abandonar la patria para poder salvar la vida o para poder forjar un destino mejor que el país no le brindaba. Por eso es que los jóvenes que hoy tienen la posibilidad de votar a los 16 años tienen que estudiar las carreras, las profesiones que han elegido, pero también tienen la obligación de estudiar los antecedentes de las distintas expresiones del pensamiento político e ideológico de nuestro país. Y tienen que tratar de comprometerse con la vida ciudadana del país, porque de nada vale hacer grandes esfuerzos para ser un buen ingeniero, un buen profesional, si luego por una errática política, económica y social no encuentra el camino adecuado para devolverle a la sociedad, aunque sea una parte de los enormes esfuerzos que la sociedad hizo para formarlos. Entonces no tiene que ser un ciudadano espectador, tiene que ser un ciudadano comprometido con la suerte del país, tiene que involucrarse en la vida política y social de la Argentina, estudiar mucho, profundizar la profesión, hacer cursos de perfeccionamiento, y es muy importante colgar de las paredes de nuestros estudios, de nuestras casas, los diplomas otorgados por los centros de estudio.
pero tal vez mucho más importante es poder colgar ese diploma de un ciudadano comprometido y que lucha por mejorar las condiciones económicas y sociales del país. Porque el país lo hacemos entre todos. No hay un grupo privilegiado de la sociedad que se erige por encima de la misma y que dicta las normas jurídicas dentro de las cuales tenemos que desarrollar nuestra actividad. Cada uno de nosotros puede influir en el curso del destino del país, contribuyendo a formar mejores normas jurídicas que van a regir nuestros destinos. Por eso es que nuestro llamado en esta circunstancia es que se comprometan con la suerte del país, que sigan de cerca los vaivenes de la vida política argentina, lean las trayectorias, las propuestas, los programas y traten de involucrarse, porque uno puede ser un buen profesional, pero también un buen ciudadano y darle al país una parte de todo lo que la sociedad con mucho esfuerzo le ha posibilitado obtener. De modo tal que mi llamado, mi convocatoria, que la hago desde la experiencia personal, como aquí ha insistido tanto Lázara, con mi primer título de maestro mayor de obras. 25 años y 6 meses trabajando en la construcción. Luego seguí los estudios del derecho y me recibí de procurador, de escribano y de abogado y ejercí la abogacía. Y luego inicié el doctorado. Pero eso no fue óbice. El haber trabajado intensamente en cada una de mis profesiones para después, en el resto de las horas del día, dedicarlas a la vida política. Y desde los 15 años de edad me embarqué en uno de los partidos políticos argentinos en el cual permanezco hasta el día de hoy y al cual seguramente perteneceré hasta el último aliento de mi vida. Pero no he renunciado al compromiso político para poder mejorar las condiciones económicas y sociales de este país. De modo que los jóvenes estudiantes de hoy, que tienen el enorme privilegio sobre la vida que hemos vivido, los que estamos hoy aquí me hablaba el decano de sus 8 meses o 9 meses preso en la lucha por la libertad, en la lucha por la democracia. Y otros sufrieron persecuciones. Perdón, en ese momento nació un hijo mío, a los jóvenes. Mi mujer estaba embarazada cuando el 24 de marzo me metieron preso. Mi hijo mayor, que ahora es médico patólogo, nació cuando yo estaba en prisión. Les digo para que nada en el mundo los haga detener la voluntad y cada uno tiene su destino. Excelentes palabras las suyas. Gracias. Y el que les habla también, durante una de las dictaduras que tuvo este país, sufrió un secuestro, que es aún mucho peor,
que la privación de la libertad. De modo que tenemos infinidad de oportunidades. Los jóvenes hoy tienen enormes posibilidades. Viven en un país democrático. Tienen que comprometerse para que esa democracia política se complemente con una democracia económica y con una democracia social. Hoy la democracia política no alcanza para satisfacer las necesidades de la inmensa mayoría del pueblo. Es necesario también la democratización de la economía, donde hoy, por ejemplo, 28 grandes empresas extranjeras controlan el 80% de la producción de bienes de consumo del conjunto de la sociedad argentina. Tenemos que luchar para rescatar esas empresas para el patrimonio argentino. Tenemos que democratizar la vida de la sociedad a través de ideas como el cooperativismo, como el mutualismo, como esas ideas de la economía social que permiten la democratización de la vida económica, donde cada hombre o cada mujer vale un voto dentro de esas entidades. De modo que el llamado es a estudiar, a hacer honor al sacrificio de los padres y hacer honor también al sacrificio del conjunto de la sociedad, que con los recursos financieros que provienen de los impuestos que paga el pueblo, hacen posible financiar la educación pública. Que tiene la Argentina una educación pública de excelencia, con grandes maestros, con grandes profesores, que la mayoría de las veces no tienen la retribución económica que se merecen, pero estimulados y alentados por una gran vocación, brindan todas sus capacidades y todo su saber a sus alumnos. Los alumnos tienen la obligación de no defraudar a esos maestros, a los auténticos maestros, no solo del aula, sino maestros de la vida. Eso es lo que importa resaltar. Los maestros de la vida, ese maestro y ese profesor de guardapolvo blanco, ese maestro y profesor de esa sabia ley 1420, que permitió que debajo del guardapolvo pudieran concurrir los alumnos de las diversas clases sociales a la escuela pública y recibir la educación común. Y se formaron varias generaciones de argentinos en esa escuela pública de la ley 1420. De modo tal que yo le agradezco mucho al amigo Lázara, que me ha sorprendido un día enviándome un correo electrónico para proponerme la entrega de esta distinción, que por supuesto acepté con mucha alegría, porque esta distinción lo único que hace es estimularme para redoblar el esfuerzo en el tiempo que aún me queda de por vida. Estas distinciones sirven no solo para decorar una mesa o un escritorio,
sirven también para llenar la vida, para poder decir, el esfuerzo no fue en vano. Hay un mínimo reconocimiento y eso obliga a redoblar el trabajo cotidiano para sentar las bases de una sociedad mejor. Muchas gracias.